Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a conversar sobre Design Thinking, que es el método por excelencia usado en Occidente para procesos de innovación. Design Thinking nace de la mano de IDEO, bueno, de hecho de los hermanos Kelly, académicos de la Escuela de Diseño, la D-School de Stanford, quienes desarrollan además esta consultora IDEO. Y bueno, junto con esta creación de ellos, hay un enfoque particular dentro de Design Thinking que se llama Human Centered Design, o diseño centrado en las personas, que busca que todos los desarrollos que hagan sean siempre considerando que aquellos para los que ustedes diseñan son seres humanos. Suena lógico, suena natural y suena obvio. Sin embargo, es fácil olvidar, especialmente para nosotros como ingenieros, para quién estamos haciendo lo que hacemos. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, bueno, ellos nos dicen que... Ahora sí. Que siguen llegando y los tengo que ir admitiendo. Ahora sí. Entonces, ellos nos dicen que el diseño centrado en las personas es un acercamiento creativo hacia la solución de problemas y es el fundamento de nuestro trabajo en IDEO.org. IDEO.org es un spin-off de IDEO que se enfoca específicamente en innovación social. ¿Ya? Y dicen que es un proceso que comienza con la gente para la que estás diseñando y que termina con soluciones nuevas que están hechas específicamente para resolver sus necesidades. ¿Ya? Sí, Andrés Osorio, listo. Características que tiene Design Thinking: está guiado por las propias personas y la realidad en la que viven. Está guiado por las soluciones también, que tienen que ser comprensibles y completas, y está guiado por el aprendizaje, por lo que debe usarse un proceso iterativo de prototipos, ¿ya? Para poder probar la realidad de aquello que estamos diseñando. Recuerdan la clase anterior en la que vimos prototipado, ¿verdad? Entonces, Design Thinking lo que nos dice en su ciclo es que primero vamos a empatizar, o sea, vamos a ir a conocer aquellos con los que nos estamos comunicando, vamos a definir la realidad, vamos a idear soluciones, vamos a prototipar dichas soluciones ideadas y vamos a comprobar los prototipos. Y luego comienza de nuevo el ciclo. ¿Ya? Entonces, el modelo tradicional de la innovación parte con que alguien tiene una idea, consigue presupuesto, la implementa y luego la vende. En cambio, Design Thinking lo que dice es, voy primero a descubrir, antes de tener una idea millonaria, voy a descubrir la realidad de mis potenciales consumidores. Ejemplos de Design Thinking es lo que hizo Air New Zealand, donde entregaron unas bandas para la muñeca, unas pulseras, como parte del check-in. ¿Ya? Y cuando se entrega esta pulsera, tiene dentro un chip que se escanea en etapas clave del viaje y que dispara notificaciones de texto a los contactos que se hayan escogido antes. Entonces, cuando los niños viajan solos, a través de esta manera, las personas pueden saber dónde están los niños y cuánto les falta para llegar y si fueron recibidos ya por las personas al otro lado de donde hayan llegado. Y lo interesante es que si bien Air New Zealand es una industria, por supuesto, aeronáutica, la idea la sacaron de Disney, ¿ya? De Walt Disney World. Entonces, una parte muy relevante de Design Thinking es hacer el benchmark y es poder transferir ideas que vengan de otras industrias y aplicarlas en industrias propias. ¿Ya? Otro ejemplo es el Keep the Change Program del Bank of America, que lo que dice es que ellos querían apoyar la capacidad de ahorro de las personas y desarrollaron esta invención en que lo que hace es redondear hacia arriba
todos los pagos que se hacen. Entonces, en vez de comprar algo que cuesta $9.90, se pagan 1.000. En vez de pagar 9.990, se pagan 10.000. Y a través de ese proceso, esos 10 pesos no se pierden, 100, 10, 50, lo que sea, no se pierde, sino que se va a esta cuenta de ahorro que desarrolló el Bank of America, lo que fue un muy gran éxito y que ayudó efectivamente a que las personas pudieran empezar a ahorrar. Personas que en general les cuesta tener capacidad de ahorro, ¿ya? Entonces, por supuesto que eso solo se puede hacer una vez que conoces la realidad de aquel para el que estás diseñando, ¿ya? Entonces, lo que dice Design Thinking es que el aprendizaje se hace mejor desde los individuos que desde los grupos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros vamos a diseñar una idea y estamos prototipándola y pensándola, vamos a conocer mejor la posibilidad de esta idea de implementarla cuando nos comunicamos con personas que estén en el extremo de un espectro. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando en algo que tenga que ver con, qué sé yo, hacer pan, tengo que ser capaz de ir a hablar, no sé, con la persona que jamás va a comer pan, por la razón que sea. Puede haber una serie de razones, desde enfermedades hasta, qué sé yo, interés en bajar de peso, hasta con aquel que come pan todos los santos días. Y si yo soy capaz de resolver algo para el que no come nunca y el que come siempre, entonces Design Thinking dice, bueno, voy a resolver a todos los que estén entre medio. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Doug Dietz es uno de los que desarrollaron, de los ingenieros que desarrollaron en General Electric la resonancia magnética. Y un día él se encontraba conversando con un director de hospital, en uno de los hospitales en los que estaban. Esto lo pueden ver en el Creative Confidence, que es un libro de los hermanos Kelly sobre Design Thinking. Si es que quieren estudiar un poquito más del tema, les dejo acá el nombre. Creative Confidence, Kelly Brothers. No sé si está en español, tendrían que googlearlo. Y como les decía, entonces, bueno, el señor Doug Dietz empieza a conversar con este director de hospital y dice, bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes con el resonador magnético, nuestro desarrollo? Nos costó harto, así que ojalá que les sirva. Sí, sí, en realidad es muy bueno, somos muy felices con esto, en realidad un gran invento, así que muchas gracias, etc. Y están todos conversando muy felices, hasta que en el momento pasa una niña de la mano de la mamá, gritando, desesperada, dice, no, por favor, suéltenme, no quiero que me lleven, no quiero hacer esto, no quiero pasar acá. Y es bien chocante la situación. Y el señor Dietz dice, bueno, ¿qué pasa? Así como que le pregunta al director del hospital qué es lo que pasa con ella, cómo puede estar tan asustada. No, lo que pasa, señor, es que los resonadores magnéticos no funcionan bien con los niños. A los niños les provocan cuadros de pánico, de terror, porque al final tienen que pasar muchos minutos debajo, encerrados en estas cámaras, aprisionados, sin poder moverse. Bueno, y son niños. Y esto genera un tema para Dietz, lo complica harto, lo colapsa harto, porque, bueno, por supuesto que nadie espera que su invento, el trabajo que uno hace, sobre todo cuando va a ser usado en niños, les provoque una cosa tan terrible, ¿verdad? Y él lleva esta problemática a la D-School de Stanford. Y le dice, miren chiquillos, saben que nosotros hicimos este invento y la verdad es que me complica esta situación. ¿Qué podemos hacer? Y lo que pudieron hacer es lo que vamos a ver ahora en este videito. ¿Ya? Avísenme cuando se vea Chrome. Aún no se ve, profe, por si acaso. Ok, gracias. Medio lenta la cosa parece. ¿Se ve ya? Ahí está cargando, profe. Ahí está listo.
Ah, ya se ve ya. Sí, profe, se ve el perrito. No está sacando la lengua. Perfecto, vamos. Sí. In the sky so blue, the birds are singing, I got nothing to do. Hey, 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 hey. It's a sunny day. My pocket's empty, my cupboard's bare. But call me illogical, I just don't care. Hey, 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 hey. It's just a sunny day. It's just a sunny day. Entonces ellos desarrollaron estos Adventure Series y lo que consisten es exactamente en lo que se ve en la foto, ¿ya? Adventure Series es un estilo de resonador magnético que tiene adentro un sistema de sonido y de pantallas. Y bueno, y además está dibujado y pintado en torno a un tema. Entonces tienen temas sobre el fondo del mar, sobre el espacio, y lo que se trata es que cuando los niños entran, se prenden las pantallas y empieza a contarles una historia. Entonces le dice, bueno, tú ahora estás bajo el agua y estamos bajando en un submarino, y mira, ahora se ve un banco de peces, y sale en la pantalla un banco de peces. Y el banco de peces está golpeando el submarino. Y entonces el niño, cuando el resonador empieza a trabajar y empieza a meter bulla, él piensa que tiene que ver con eso, ¿ya? Y le ponen música y sonido. Lo mismo con el espacio, está un campo de asteroides y cosas por el estilo. Y eso, si bien no toca la tecnología desde ningún punto de vista, te recuerda que el diseño es centrado en las personas, que el diseño tiene que ir sí o sí en torno al ser humano que lo recibe. ¿Ya? Esto es design thinking, la capacidad de diseñar para la gente. ¿Ya? Bueno, ¿cómo funciona? Es creativo, es colaborador, es iterativo, como les decía, tiene que ser un proceso creativo, porque tiene que uno salir de la caja y todas estas frases clichés, tiene que abrir su mente y poder pensar más allá. Tiene que ser colaborador, sí o sí. Design Thinking es un proceso sí o sí grupal, ¿ya? Tiene que existir en el grupo, tiene que existir en la discusión, en el debate, en la apertura de ideas. Y además es iterativo porque sí o sí está vinculado con los prototipos y los procesos de mejora de los prototipos. Los principios entonces sobre los que se afirma son observar a las personas, conseguir empatía, generar tormentas de ideas donde construyamos sobre las ideas de los otros. Construir para pensar significa prototipar, como les decía. Y, bueno, contar historias, por supuesto, el storytelling es tremendamente relevante, como les conté también durante la clase de pitch. Y la frase más famosa, más conocida, más vinculable, incluso en proyectos como Agile, en metodologías como Agile y Scrum, es falla temprano y seguido. ¿Ya? Falla temprano y barato. ¿Qué significa eso? Que antes de invertir plata, antes de invertir tiempo, antes de invertir cualquier cosa pensando que mi idea es buena, tengo que probarla en la realidad. Y ese acto de probarla en la realidad es lo que va a corroborar que la idea es buena o no. ¿Ya? Voy a cambiar aquí la frase, sí. Se me olvide para el próximo semestre. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un pequeño taller. Esto, bueno, por supuesto, lo de la hoja de papel es cuando estamos frente a frente. Pero quiero que ustedes me digan cómo mejorarían una pelota de básquetbol. Lo que ustedes entiendan que significa mejorar, ¿ya? Y lo vamos a ir anotando acá. Entonces, por ejemplo, ¿quién quiere partir? ¿Cómo mejoraría una pelota de básquetbol? Yo creo que partir por los colores, profe. ¿Ya? ¿Qué le haría? Quizás poner, no sé, la bandera de la inclusión o algo así dentro de la pelota, cosa que, no sé, caiga con gente que quizás no está tan vinculada al deporte, pero sí le guste visualmente. ¿Ya? Perfecto.
bandera dentro de la pelota. Ahora, y aquí viene la clave, tenemos nuestra primera idea, vamos a construir sobre la idea de los demás. La próxima idea tiene que ser una mejora de la idea de la bandera dentro de la pelota. No una eliminación, no un cambio, una mejora. ¿Podríamos poner alguna asociación o algún, no sé, movimiento inclusivo? Algo así como, no sé, el LGTB o algo así, que se asocie a la marca de la pelota o a la fabricación de la pelota. Pero eso no tiene nada que ver con la bandera dentro de la pelota. Sí, pues porque la bandera es, supongamos, ya me pongo la bandera de colores. Ya, pero si esta entidad, ejemplo, no sé, el móvil, ponte tú, dice, sí, nosotros apoyamos, aparte de la bandera, dice como, oye, esta entidad está apoyando la pelota. No solamente la bandera, sino que el movimiento en sí. Ya, entonces el logo o página... Sí, o o sea, no sé qué, no, desafortunadamente no pertenezco a esa lección, pero no sé qué podrían ser. Un logo, no sé. Ya. Otra idea que se sume a esta construcción. ¿Cómo mejoramos una pelota de básquetbol con esta idea de la bandera o logo dentro de la pelota? Está difícil porque se acotó harto con eso, pero yo investigaría a lo mejor la materialidad que se le puede agregar a esa bandera o a ese logo. Tal vez una textura distinta en esa superficie que le ayude al jugador o no sé, investigaría por ese lado de la materialidad. Ya, interesante. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Aló? Sí, estoy pensando, profe. Los demás, vamos. Son como Que 10. sea como para el público de un material más barato y accesible, y para el juego quizá algo más profesional, cosa de que nos No, dé acceso a porque ahí toda la gente. estamos metiéndonos en otro tema. Ya, Estamos hablando del logo o bandera dentro de la pelota, que tiene una textura distinta en este momento. Ahora, ¿no será también decir que con materiales como biodegradable o reciclable, algo así? ¿Podrá ser? ¿Lo del Mm, logo? Sí, no sé, indicarlo. Que ese extracto es, o sea, amigable con el medio ambiente. Ajá. Una Material, versión ecológica podría ser, una Sí, logo. ecopelota. claro. Ya, ya, ya. Se dan cuenta que no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, está perdido. Está peludo. Ahora, la idea es que, por supuesto este no es el caso, pero la idea es que cada uno de ustedes, me imagino yo, tiene una idea de cómo se mejora una pelota. Entonces, si nosotros partimos con una idea y alguien dice otra idea totalmente distinta, qué sé yo, pelota rosada, cambia de color. Y se siguen una serie de ideas para abajo, que termina derivando en algo completamente distinto. Nosotros ya con esto tenemos dos procesos de ideación que son relevantes. Tenemos un logo en una pelota con un material de color ecológico, biodegradable, y tenemos otra, qué sé yo, derivación, no sé, tendrá luces, lo que sea. ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos ideas y las vamos mejorando en grupo, respetando su existencia, eso es una verdadera tormenta de ideas. ¿Ya? Si ustedes son, qué sé yo, 3 personas en el grupo, cada uno tendría su propia idea, luego los demás, los otros 2, mejorarían la idea original del otro, y con eso tendríamos 3 ideas muy mejoradas que permiten salir con desarrollos diferentes. ¿Se entiende la idea? Creo que dije o idea sea, muchas profe, veces. ¿Se entiende lo que sería como
sería como una lluvia de ideas que sea constructiva y no destructiva de ideas. Exactamente, exactamente. Una muy buena forma de describirlo. Porque una de las peores cosas que existen en innovación es tener que enfrentarse a frases estilo, es que esto ya se hizo, es que esto ya lo intentamos, es que esto no va a servir. ¿Me siguen? Esas cuestiones matan todos los proyectos de innovación en los que ustedes puedan intentar estar alguna vez en su vida. Es lo peor, es lo más desagradable que existe, enfrentarse a esas cosas. Entonces, naturalmente, nosotros necesitamos que los procesos de ideación, de construcción de ideas, sean productivos, sean constructivos. ¿Ya? No podemos tener esta postura, este mindset, esta forma de pensar que elimina ideas antes de ver si funcionan. Entonces, bueno, Design Thinking, por ende, parte desde lo que es deseable, ¿ya? Design Thinking no se preocupa de si es viable a nivel financiero, ni si es factible a nivel tecnológico. Eso no nos importa. Entonces, cuando alguien dice, no, pero es que cómo vamos a hacer una pelota biodegradable, que el logo va a salir muy caro. No me importa eso. No, que cómo le vamos a poner luces. No me importa eso. ¿Ya? Es que las baterías no van a durar. No me importa eso. A Design Thinking no le importa eso. Le importa que la idea se desarrolle. ¿Ya? Entonces, para nosotros, vuelvo a hacer hincapié en esto, como ingenieros, es complejo salir de estas dos etapas, ¿ya? Porque siempre hay presupuesto y siempre hay limitación tecnológica. Entonces, venirnos para acá nos cuesta harto. ¿Ya? Lo digo por experiencia propia. Así que, harto ojo ahí. ¿Cuál es el mindset entonces? ¿Cómo tenemos que tener la cabeza para hacer esto? Primero, confianza en la creatividad. Somos personas creativas. Es imposible que no sea así, porque todos los seres humanos, por definición, somos creativos. Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Hombre que sabe y piensa. Empatía. Somos personas empáticas, porque vivimos en una sociedad. Es imposible que no seamos empáticos. Entonces tenemos que permitirnos desarrollar dicha empatía como una habilidad, como una facultad. No, es que los ingenieros son fríos, son duros, son cuadrados. Bullshit. Nada de eso es real, porque somos primeros seres humanos. ¿Ya? Permitirnos conocer significa ir a meterse, zambullirse en la realidad de los demás. Hacer las cosas es prototipar, por supuesto, y comprobar si nuestros prototipos funcionan. Aprender de los errores, iterar y ser optimistas. En algún momento vamos a darle con el palo al gato. Siempre confiar en eso, que en algún momento lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, las etapas que se vienen, perdón, las etapas que se vienen una vez que empezamos a armar este asunto, son primero la inspiración, que esto es cuando nos metemos a conocer a las personas, conocerla en todo lo que significa. O sea, de hecho, Design Thinking tiene muchos submétodos. Uno de ellos, por ejemplo, es el fly on the wall, que es la mosca en la pared. Entonces, por ejemplo, una de las formas de inspirarse en Design Thinking es literalmente apoyarse en una pared y mirar a la gente pasar en un contexto, en un mall, en un hospital, en un hotel, en un restaurante, en una calle, donde ustedes quieran, donde sea que ustedes quieran hacer una innovación, se sientan a mirar el entorno. Fly on the wall. Ese es uno de los más sencillos que existen. ¿Ya? Después viene la ideación, que significa descargar lo que aprendimos y permitirnos idear, como les decía, construyendo sobre las ideas de los demás. Y finalmente, la implementación de los prototipos que salgan. ¿Ya? Entonces, primero, la inspiración diverge. O sea, yo no vengo con una idea millonaria y digo, no, si la voy a comprobar en la realidad. No. Chao. Voy a descubrir qué tiene para ofrecerme la realidad. ¿Ya? Voy a conocer, me voy a zambullir. Una vez que me zambullí, salgo de ahí y vengo a tirar ideas. Y aquí recién converjo, tiro muchas ideas. Vuelvo a diverger con las ideas al construir las categorías y los temas comunes
y finalmente vuelvo a converger con la solución y la idea final, ¿ya? La solución final. Entonces, antes de partir con nuestro proceso, tenemos que tener bien claro qué queremos conseguir. Tener una visión única y compartida por todo el equipo. ¿Qué es lo que queremos conseguir de lo que vamos a hacer ahora? De la gente con la que vamos a hablar, del tipo de inmersión que vamos a tener, cuáles son los resultados que esperamos obtener. ¿Cómo se va a terminar? Pasaron 3 horas, hablé con 2 personas. ¿Cómo sé que ya estoy listo? Todas esas cosas tienen que estar claras antes. Tienen que definirse métricas de éxito y fracaso. KPIs que nos permitan decir, miren, ¿sabes que sí de verdad estoy funcionando? O no, ¿sabes que en realidad estoy totalmente perdido? ¿Cuáles son los supuestos? ¿Ya? Siempre uno parte con hipótesis predefinidas, con supuestos, con assumptions, y esa cuestión tiene que estar muy clara, porque tiene que validarse o refutarse de antemano. ¿Ya? No puedo llegar con prejuicios y después echar a perder todo un proceso por haber llegado con prejuicios. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo podemos definir los KPI si es algo totalmente nuevo que estamos como ideando o recién formando? ¿Cómo definimos como los límites, por decirlo, si en realidad yo estoy nuevo, pues, ¿no? No, sí, claro, sí. ¿Mm? Lo que pasa es que son métricas del proceso de inmersión, no de la innovación. Por ejemplo, digamos que para mí un éxito es si yo golpeo en 20 puertas y 15 me abren. A lo mejor un éxito en verdad va a ser que de las 15 que me abrieron, 5 me dieron una entrevista de más de 1 hora. ¿Me entiendes? Ya, Y si no ya, lo profe. logré, entonces fue un fracaso mi inmersión y tengo que cambiar algo. Eso es lo que significa los KPI. ¿Se entiende bien? Ya, profe, sí. Perfecto. Como les decía, aprender cuáles son los supuestos en los que estamos trabajando, dónde nos podemos inspirar. Muy, muy relevante es el dónde nos podemos inspirar, para poder escoger bien dónde vamos a zambullirnos, a conocer, ¿verdad? De quién podemos aprender, por qué la gente se comporta como se comporta, cuáles son las razones por las que se orientan las cosas como se están orientando, cómo se han resuelto hasta ahora los problemas. ¿Se acuerdan que en Pitch hablábamos del analgésico? Hoy día el problema que estamos viendo tiene una solución de algún tipo. Existe una solución. Puede no ser la mejor, podemos tratar de descubrir cómo mejorarla, pero existe. Entonces, esa existencia nos va a orientar para tener claro cómo caminar mejor, ¿verdad? Cómo idear mejor lo que estamos trabajando. Eso. Entonces, ahora ya, para entrar en materia, primero la inspiración. Como les decía, es el primer proceso en que vamos a diverger zambulléndonos en la realidad, donde tenemos unos tipos específicos de los que podemos aprender, que en general van a ser los expertos, las personas, generar inspiración análoga, los extremos y los promedios, lo que les había dicho al principio, que si uno entrevistaba extremos, con eso resolvía el promedio, ¿verdad? Y un ejemplo de esto es esta foto de acá. ¿Ya? Esto es un baño en África. Y este baño en África inspiró a los equipos de IDEO a trabajar en una solución. Entonces, estas fotos que les voy a mostrar ahora son de ese proceso de solución que encontraron IDEO y IDEO.org y Water for the Urban Poor. Entonces, primero, sobre el mindset. No hay que pensar en los errores como fracasos. ¿Ya? Si ustedes hacen un prototipo a la gente no le gusta, aprendieron. Y eso es mucho más importante. Si hacen un prototipo, siempre van a sacar lecciones y van a evitar riesgos. En cambio, si no lo hacen y siguen a la etapa siguiente, y esta cuestión se ve en todos los niveles. O sea, esto no es solamente, como les digo, para hacer baños en África. Es todo tipo de proyecto se puede aplicar esto. Una vez yo implementé un proyecto, por ejemplo, de transformación digital de un proceso con Dynamics 365, que es el CRM de Microsoft. No sé si ustedes lo han visto, pero Dynamics, si uno no tiene algún tipo como de previa, como de conversación entre amigos con el sistema, es súper poco amigable. O bueno, la versión por lo menos que yo conocí era súper poco user-friendly. Y eso me generó un tema, porque Microsoft en esa época por lo menos estaba implementando con un sistema que se llama SureStep, paso seguro, que significaba
demorarte en hacer bien todo un levantamiento, armar toda la construcción primero y después mostrar prototipos. Y cuando yo hice eso, y armé esa cuestión con una consultora, mostramos los resultados y a la gente le cargó el sistema. Les cargó, fue horrible. ¿Ya? Entonces yo no quité el riesgo. Podría haber armado la cuestión, un mockup, podría haber armado algún tipo de prototipo primero, con la misma interfaz gráfica que tenía Dynamics, cosa de poder ayudar a las personas a conocerlo, a soltar la mano. ¿Ya? De hecho, hace unos días estuve en una reunión, por ejemplo, que estaban implementando SAP en una organización, y efectivamente lo primero que hicieron fue mostrar cómo es la interfaz de SAP, ¿ya? Para que no sea un golpe de realidad, para que no sea un shock. Entonces siempre hay que hacer las cosas, ¿ya? Como les decía, bueno, confiar en que son personas creativas, que tienen grandes ideas, permitirse eso, permitirse ese descubrimiento, ese amor propio, ¿ya? Ser empáticos, conocer a los demás, permitirse descubrir a los demás, explorar, permitirse explorar, o sea, sin tener miedo de no tener la gran respuesta, y que no se nos ocurra, no importa, ¿ya? E iterar. Siempre los acercamientos iterativos nos ayudan a ir descubriendo paso a paso lo que podemos mejorar. Lo que yo les decía antes, ustedes agarran el prototipo, lo ponen en la realidad, mejoran, preguntan, fallan, y lo vuelven a intentar, ¿ya? Entonces, para los millones de personas en Ghana que no tienen baños en su casa, hay muy pocas buenas opciones cuando se trata de las funciones más básicas del cuerpo. Entonces, trabajando con Unilever y Water and Sanitation for the Urban Poor, IDEO y IDEO.org desarrollaron Clean Team, un sistema sanitario completo que entrega y mantiene baños en los hogares de suscriptores. Clean Team hoy sirve a 3.500 personas en Kumasi, en Ghana, haciendo sus vidas más limpias, más sanas y más dignas. ¿Ya? ¿Y cómo funciona Clean Team? Las personas se van a inscribir, van a recibir un baño con un biodigestor, un operador de franquicia local va a ir a buscarlos, la parte inferior, que es donde caen los desechos se llevan a un sistema de almacenaje, y ese sistema de almacenaje, a través de camiones, los utiliza para generar electricidad o para crear fertilizantes que ayudan a hacer crecer los negocios locales. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, arréglame un baño en África, eso para mí significa hacer un baño. Pero IDEO desarrolló un sistema completo que permite, uno, ayudar a las personas que no tienen agua a tener baño igual, y dos, darle a toda la comunidad en la que está implementado electricidad y mejorar la capacidad de crecimiento de las plantas y la agricultura de la que subsisten, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con esto, porque al final el objetivo de Design Thinking es crear soluciones completas. Por eso uno no puede ir y decir, no, si yo lo que tengo que hacer es un baño y déjame ver cómo lo hago lo mejor posible. No, no es eso. Descubre primero el entorno, descubre la realidad para la que estás creando, y después pueden venir las soluciones. ¿Ya? Eso. Entonces, como les decía, se trata de comprender a la gente en sus esperanzas, necesidades, sentimientos, deseos, inspirarse para mejorar la vida de los demás. Entonces, el primer desafío, en general, yo diría que es el reciclaje en la pandemia, pero hoy por hoy es lo que ustedes quieran hacer. Como les decía, para mirar, para inspirarse, hay que ir con las personas, hay que ir con los expertos en los temas. O sea, si yo quiero trabajar en reciclaje, tengo que ir a hablar con, qué sé yo, académicos de sustentabilidad, no sé, o sea, todo aquel que esté involucrado con el tema, meterme de lleno a conocer cómo viven las personas y revisar si es que puedo sacar inspiraciones en otras industrias, como lo que hicieron en Air New Zealand, ¿ya? Como les decía antes, considerar que las personas están en un espectro y que si yo resuelvo algo para la gente en los extremos, lo más probable es que lo haya resuelto para todos los que están al medio. Y siempre hacer entrevistas grupales, individuales,
documentar lo que hacemos, conocer el entorno en el que estamos metiéndonos, tener cuidado con la gente que empieza a tratar de sacar provecho cuando estamos ahí, entrevistar expertos, súper relevante, e inspirarnos en otras áreas. Herramientas, los 5 por qué. ¿Por qué usted recicla? Bueno, porque mi papá recicla. Ah, ¿y por qué su papá recicla? Bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos una relación ahí con el tema de la tierra, porque antes mi familia era granjero. Ah, ¿y por qué se dejaron de ser granjeros? Bueno, porque nos movimos a la ciudad. Y van descubriendo el entorno, ¿verdad? Dibujar, pedir que les muestren la realidad, pedir que les cuenten sus historias. Todo eso sirve para ir conociendo a los demás, ¿ya? Entre ustedes, conversar con el equipo sobre el desafío, definir lo que sí saben, definir lo que no saben, definir cómo van a resolver las barreras cuando ya no puedan seguir descubriendo, ser proactivos, presentarse. Esto es, por supuesto, cuando ustedes hacen entrevistas presenciales. La que vamos a hacer ahora es virtual, ¿verdad? Y van a entrevistar personas que ya conocen. Pero para que sepan, cuando vayan a entrevistar personas efectivamente a las que no conocen, con un design thinking de verdad, respetar la experiencia, documentar lo que aprendan, intentar tomar videos y fotos, pero por supuesto preguntar antes de hacerlo. Decidir en el grupo quién es quién. Uno va a ser entrevistador, el otro va a ser fotógrafo, el otro va a tomar notas y cosas así, etcétera. ¿Ya? Entonces ahora ustedes con los temas, no con las ideas, con los temas en los que están trabajando, van a ir y van a entrevistar. Por supuesto, si pueden salir de WhatsApp e irse de alguna otra manera, llamar por teléfono, lo que sea, mejor. Pero como mínimo, su entrevista de WhatsApp a la persona con la que puedan comunicarse, ¿ya? 15 minutos para que se preparen entre ustedes con lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo no lo van a hacer, y 15 minutos para ir y entrevistar. ¿Dudas, preguntas, consultas antes de empezar? Esta entrevista sería con relación al tema que tenemos nosotros, ¿cierto? Exactamente. Cada grupo. Sí, exactamente. Ya. ¿Cuántos grupos hay acá? ¿3? ¿4? ¿2? 3, ¿verdad? No sé el número, profe. Creo que eran 3. Sí. Profe, yo estoy con Gerson y la otra persona no vino, parece. A ver, perdón, ¿quién está con Gerson? Isaías. Isaías, ya. No sé la 3. Y Manuel, profe. Y Manuel. Manuel no está, ¿verdad? Ujú. Ya. Franco, ¿con quién está? Yo con Julio. Con Julio, perfecto. ¿Y Robert? De momento somos solo con Julio, parece, en ese grupo. Éramos grupo 2, pero los compañeros armaron otro. Acá, Robert, profe, estoy con Andrés Osorio y Marco Muñoz. Espérenme un segundito, tengo un enredo aquí. Ya, a ver, corríjanme. Tengo en el primer grupo a Andrés Osorio, Cristian, Catherine Pérez y Robert Guerrero. ¿Está bien eso? No, profe, No, profe. No. no. ¿Ya? Y el Luciano, ¿no, Katy? Sí, pero no está el Luciano, así que vamos a No, tener pero que hacerlo ahora. Es para la tarea de ahora nomás. Sí. Ah, y Marco Muñoz también, ¿o no? Profe, yo estoy con Robert y con Andrés. Usted está con Robert y con Y con Andrés. Andrés. Sí, Y Sí, somos tres. profe, somos 3 alumnos. Ah, entonces son 4 grupos. Ah, ya, ¿por qué me hacen sufrir así? A ver, ya, ahora sí. Entonces, Cristian y Catherine Ujú. están en un grupo. Gerson está con Isaías. O esto es como el memoriza. Marco está con Andrés
Robert y Julio. No, Julio estaba con Franco. Ya, ahora sí. Entonces, Andrés, Marco, Robert, Cristian, Catherine, Franco, Julio y Gerson, Isaías. Ahora sí. Sí, profe. Evaluar esto va a ser atroz. Ya, chicos, media hora entonces. Nos vemos. Ya, profe, gracias. Edwin, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló, aló?
¿Cómo les fue? ¿Qué Por tal nuestra el parte, proceso? profe, bien. ¿Ya? Lo que pasa es que yo todavía estoy en la empresa y anda rondando mucha gente por acá. Entonces fui a hacer presencial Ah, la excelente. entrevista. ¿Ya? Entonces, bueno, nuestro tema es la venta de agua purificada. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Ya. Entonces, de las 7 personas entrevistadas, 5 sí consumen agua embotellada en su casa. Las otras 2 no consumen agua embotellada en su casa ni purificada porque viven en el sur. Entonces, como el sabor del agua, ellos la encuentran mejor desde el agua potable o del pozo que un agua embotellada. La sienten más pura. Esto es una Ya. cuestión de sabor. Ahora, Perfecto. de los 5 que consumen esta agua embotellada o agua purificada, ¿cierto? Son de la zona central hacia el norte. ¿Ya? Y estas personas que prefieren el agua embotellada, una la prefieren por sabor y otra por marca. O sea, Benedictino es una de las que está al frente porque sienten que es más pura. Y se les planteó la idea también de tener un sistema de purificación en la casa. Ya, ya, Porque ya. nosotros estamos tratando... Pero, pausa. No, no vamos a hacer todavía la Ya, descarga de aprendizaje. ya. Ya, pero eso, mantengan ahí acuérdense de todo lo que obtuvieron. Ya, vamos entonces. Ahora viene la etapa de ideación. Como les decía, viene primero la etapa de la inspiración, ustedes conocen, descubren, y ahora vienen a descargar todo lo que han aprendido, una síntesis para analizar lo aprendido, para descubrir oportunidades, y aquí es donde empieza este brainstorming del que habíamos conversado, ¿ya? Pero sobre todo, compartir impresiones, qué frases les llamaron la atención, qué historias interesantes escucharon, como esto de Benedictino que decía Isaías, cómo interactúan los interlocutores con el entorno, qué les faltó conversar para una próxima vez, ¿verdad? Como les decía, no buscar soluciones. Aquí no estamos viendo cómo dar mejor agua, ¿ya? No estamos viendo eso. Estamos enfocándonos en qué necesidades podrían tener este tipo de personas. Porque lo que estamos haciendo es perfilar al consumidor. Entonces, ¿quién es? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué es importante para esta persona? ¿Por qué no la puede resolver? ¿Qué es lo que lo complica? ¿Qué es lo que piensa cada día? ¿Qué es importante para él o ella? ¿Qué es lo que escucha en su contexto? Y esto es literal, o sea, ¿qué es lo que escucha en el trabajo sobre el agua? ¿Qué escucha en la tele sobre el agua? ¿Qué es lo que escucha cuando habla con su familia sobre el tema del agua? ¿Qué es lo que ve al respecto? ¿Qué hace o dice él al respecto? ¿Qué es lo que le impide avanzar en términos del agua, de hidratarse mejor o no hidratarse mejor? ¿En qué es lo que lo moviliza para avanzar? ¿Me entiendes? Todo este proceso es el perfilamiento de un cliente. Entonces, esto nos ayuda a hacer este mismo proceso de descubrir qué es lo que lo mueve. Entonces ahora, en 5 minutos, porque son las 8:30 ya, en 5 minutos vamos a hacer esta etapa. Entonces ustedes, voy a abrir de nuevo las salas de los grupos, ustedes se van a juntar de nuevo y van a tirar estas ideas de qué es lo que sienten que piensa el cliente, qué es lo que sienten que escucha, que ve, que hace, que dice, cómo se mueve, cómo no se mueve. ¿Ya? Claros entonces, ¿cierto? 5 minutos. Y abiertas las salas.
Ya. ¿Pudieron armar el tema? En el entendido, por supuesto, que no iba a quedar perfecto porque fue muy poco tiempo, pero ¿se entiende la idea? ¿O hay alguna duda hasta ahora? Dudas no, profe, pero sí, sí o sí, la idea es que sea presencial, porque la mayoría de los datos que nosotros recogimos fue por WhatsApp y en verdad sacar un contexto, por ejemplo, de lo que escucha, lo que hace un cliente, es muy difícil. Sí, absolutamente. Sí, sí, se entiende. Sí, Como mínimo una videollamada, pero con sí, fuerza de chat, ya. muy, 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 muy difícil. Tal vez Y- ahí los compañeros que pudieron interactuar podrían dar a lo mejor una idea más certera, pero está difícil. No, pero tranquilidad. Si lo importante es que ustedes aprendan el método. Entonces, después de esta clase van a ir y lo van a implementar. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, por supuesto, ahora, en el caso hipotético que se hubiera podido desarrollar como corresponde el asunto, ustedes comenzarían a crear perfiles. ¿Qué significa crear perfiles? Descubrir cuál es el segmento verdadero al que apuntan. Hemos hablado todo el curso del segmento, esto es el segmento. ¿Ya? Es el estilo de persona a la que ustedes apuntan. ¿Qué es lo que dice esta persona? ¿Cuál es como la frase que lo describe en torno al tema? ¿Cuáles son las variables estadísticas que lo acompañan, su contexto, sus necesidades, qué es lo que lo motiva o a qué le da importancia, por qué se siente limitado, por qué no consigue satisfacer dichas necesidades? Y eso es lo que este descriptor nos permite ya proceder a la siguiente etapa de la ideación, que es dar ideas, por supuesto, para resolver esto. Entonces vamos a hacer una descarga entonces de nuestros aprendizajes sin emitir juicios, motivando las ideas locas aquí, construir sobre las ideas de los demás, como les había enseñado antes con lo de la pelota de básquet, ¿verdad? Mantenerse concentrados en el tema en el que estamos hablando, no dispersarse y perder ahí esa capacidad, ser bien visuales, ojalá tener miles de ideas, no limitarse en eso. Entonces, bueno, las siguientes etapas entonces, ¿cuáles son? Primero, como les decía, vamos a descargar los aprendizajes, van a empezar a conversar entre ustedes, todo lo que hayan, ideas solamente, frases, cosas que les parezcan relevantes, temas comunes, etcétera. Todo lo que ustedes puedan decir, qué sé yo, 20 frases cada uno que puedan juntar. Hecho ese aprendizaje, esa descarga de todo lo que aprendieron, van a encontrar temas comunes. Resulta que estas 5 frases, resulta que estos 5 conceptos tienen todos que ver con logística. Estos 7 de acá, todos tienen que ver con, qué sé yo, pobreza. ¿Me entiende? O con economía. Y así. Y luego que tengamos nuestros temas comunes, vamos a poder encontrar una única reflexión que resume todo lo que está viviendo el tipo de persona al que estamos apuntando. Y una vez que tenemos nuestra reflexión, pasamos a la frase clave del Design Thinking, que es el how might we, o cómo podríamos resolver tal cosa. Entonces, un ejemplo. Aquí encontramos primero la primera parte, el aprendizaje, la descarga, todas estas frases que yo les decía, cada uno, 20, 30, lo que sea. Se juntan todas estas frases y encontramos después los temas comunes. En este ejemplo, por ejemplo, un tema es la distribución. Dijimos, bueno, un tema va a ser la distribución, otro tema va a ser los vecindarios de bajos ingresos, otro tema va a ser los incentivos. Y si tuviéramos esos 3 temas, distribución, incentivos y frutas, o sea, perdón, distribución, incentivos y vecindarios de bajos ingresos, vendría esta reflexión. La reflexión de ese caso sería, existe poco financiamiento, poco incentivo financiero para que los distribuidores lleven frutas a vecindarios de bajos ingresos. Esa sería como la reflexión consecuencia de distribución, vecindarios de bajos ingresos y incentivo financiero. ¿Me entienden? Entonces, teniendo esta reflexión, viene la siguiente etapa del how might we, la pregunta, ¿cómo podríamos
Y recuerden la reflexión. Hay poco incentivo financiero para que los distribuidores lleven frutas a vecindarios de bajo ingreso. Entonces la pregunta ¿cómo podríamos? Es ¿cómo podríamos incentivar a que los distribuidores lleven fruta a vecindarios de bajos ingresos? ¿Ya? Y recién ahí, con el cómo podríamos, vienen las soluciones. Ahora recién empiezan las soluciones. Acá ponen de solución como ejemplo un dron llevando fruta. Pero es recién acá. Antes todavía estoy descubriendo. Solo aquí, después del cómo podríamos, vienen las soluciones. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Muchas. ¿Ya? ¿Cuál? Usted dijo que teníamos que tener dudas. Por eso digo que hay muchas. Y también, ¿Alguna duda que quieras manifestar? claro, todas Pero dígame. las dudas. De hecho, yo estoy hablando con la Katy, estoy hablando cosas como el transcurso del minuto que me tocó con ella estar en el grupo, aparte. Ujú. Hablamos cosas distintas, pues, tratando de ver cómo podíamos lograr como una comunicación para llegar a un punto de acuerdo para poder hablarlo con usted. A eso, y en ningún momento lo logramos. Sí, empecé a hablar cosas como más personales mías de mi vida, en ese caso. Y se dio como un ambiente mucho más como de feedback, en ese sentido. Eso. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, si tienen dudas que no, por alguna razón no pueden manifestar ahora, mándenmelas por WhatsApp y las conversamos después. No hay problema. Ya pues. Gracias, profe. Entonces, bueno, como resumen, como les habíamos dicho recién, primero, son 5 etapas. Primero, descargamos el aprendizaje, ¿ya? Pueden ser con post-it, pueden ser con, qué sé yo, conversando y anotando, como ustedes quieran. Pero anoten todo lo que hayan aprendido de las conversaciones, ¿ya? Segunda etapa, vamos a tener, qué sé yo, 50 frases distintas. Las vamos a ordenar en categorías. Estas 5 pertenecen a, no sé, incentivo financiero, estas 7 a distribución, estas 20 a vecindarios de bajos ingresos. Listo, tengo estas 3 grandes categorías que reducen toda mi problemática. Reflexiones. Existe poco incentivo financiero para que los distribuidores lleven frutas a vecindarios de bajos ingresos. ¿Me entienden? Agarramos los grandes temas que resumen todo nuestro proceso de descubrimiento y generamos una única gran reflexión. ¿Cómo podríamos, en este caso, acá dice, cómo podríamos lograr que la comunidad de café, no sé qué es café, pero dice, ¿cómo podríamos lograr que la comunidad de tanto se mantenga a sí misma? ¿Ya? O sea, me imagino entonces que las frases que ellos encontraron fueron, o sea, los problemas, los temas comunes deben haber sido sustentabilidad financiera, unión de la comunidad, cosas por el estilo. ¿Ya? Y desde ahí recién nace toda la serie de ideas que podamos encontrar que resuelva el cómo podríamos. Una vez elegido una idea o una serie de ideas, prototipamos. Y vamos a ver si lo hicimos bien. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas? No, profe, Traten, está bien. traten de implementar esto y por supuesto me preguntan si tienen cualquier duda. ¿Ya? A menos que la quieran hacer ahora. Si no, implementenlo, aplíquenlo. Esto es parte del proyecto final, por supuesto, así que aplicarlo les sirve para avanzar en el proyecto final. Y cualquier cosa me preguntan. Acuérdense de documentar, ya traten de sacar fotitos, de grabar videos en las entrevistas que hagan, todo eso como apunto. Profe, ¿sabes lo que me queda como ¿Sí? un resquemor, por decirlo? Es como no caer como en el prejuicio cuando uno hace este tipo de entrevistas, porque igual uno va haciendo una lectura del cliente
igual uno imprime sus propias vivencias, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no caer en el prejuicio, en definitiva? Sí, sí, dos formas, dos grandes Ujú. formas. Una, experiencia, obviamente. A medida que usted haga más entrevistas, se va a dar cuenta de sus prejuicios y va a intentar neutralizarlos. Y dos, Ujú. que es un trabajo en equipo. Entonces, lo que uno ve desde los lentes de sus prejuicios, que a todos nos pasa, los otros los ven desde los lentes de los suyos. Entonces, al momento de cruzar nuestras ideas, empezamos a encontrar temas que son más Un punto. neutrales. Ya, un punto en común. Ya, profe. Gran pregunta, Catherine. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Es como más, es comunicación este curso, se va dando eso. Es que claro, o sea, parte del descubrimiento para poder innovar, para poder hacer desarrollo de proyectos, tiene que ver con la comunicación, es fundamental. Claro. Con la estrategia, con las tácticas, con todo. Chicos, si no hay más dudas, les deseo un excelente fin de semana, que estén muy bien. Y como les decía, cuando implementen, pregunten y les voy contestando si les surgen dudas. ¿Ya? Ya, pues, profe. Gracias, profe. Muchas gracias por la clase. Que tengan buena Gracias. noche. Vale, profe, Chao, buenas tardes. chao, Hasta chao. luego. Chao a todos. Hasta luego. Chao, todos. Que descansen. Chao, chao. Chao, chao.